¿Estamos ya listos, Sonia? ¿Todavía? Bueno, primeramente, buenas noches a todas y todos. Bienvenidos. Mi nombre es Nancy Quispe. El día de hoy voy a ser la monitora del webinar denominado para una vida libre de violencia en niñas, niños y adolescentes, ¿no? Saludar también a todos los que están presentes en este webinar, a nuestros seguidores de nuestra página en redes sociales, porque ellas y ellos cuentan. Eh, de igual forma, ¿no? Saludar, ¿no? A nuestros invitados, a nuestros ponentes, dar una grata bienvenida también a Heidi, que es parte de la Fundación del Buen Pastor, ¿no? La Congregación del Buen Pastor, también dar la bienvenida a Rosario Chuquimia, dar la bienvenida a Jimmy Tellería, dar la bienvenida a Juan Carlos, que está representando, ¿no? A la FCB de Oruro. Entonces, con todo ello, dar la grata bienvenida a todos. Estamos muy agradecidos por su participación. Vamos a iniciar con lo que es nuestro webinar. Eh, Saludamos a Heidi Hochstatter, que es la gerente regional de la YESAYEF, que es la Fundación Internacional del Buen Pastor de América Latina, quien tendrá el honor de iniciar con las palabras de bienvenida. Estimada Heidi, te damos la palabra. Es acá un gusto que seas parte de nuestro webinar. Muy buenas noches, querida Nancy, muchas gracias y un agradecimiento especial al programa Niña, Niña, Adolescente de la Congregación en Bolivia. Y yo quisiera dar la bienvenida a todos quienes están conectando, quienes están participando, pero también quiero dar la bienvenida a este espacio, que pienso yo que este espacio está respondiendo al compromiso que tiene la congregación en velar por los derechos de las niñas y los niños. Y en estos momentos, estos tiempos donde se están vulnerando y violando muchos derechos de los niños se requieren esfuerzos, se les requieren compromisos y como congregación tenemos un compromiso muy fuerte del ejercicio de derechos de los niños y las niñas, siendo una prioridad en todos los programas para nosotros, las mujeres, sus familias y los niños y las niñas, en especial las niñas que también deben encarar muchas situaciones de discriminación y violación a sus derechos. Agradezco y doy la bienvenida a quienes son parte en este webinario, a los ponentes que nos van a compartir desde esas experiencias, desde esos conocimientos, para ir, pienso yo, que las respuestas no deben ser aisladas, ¿no? Las respuestas deben irse construyendo de manera articulada. Por lo tanto, estos espacios considero que son espacios de reflexión, pero también que nos impulsa compromisos, especialmente en ahora con la temática con los niños y las niñas. Gracias y doy la bienvenida a todas y a este espacio que vamos a compartir, que será de gran riqueza. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Heidi, por las palabras. Eh, Antes de iniciar lo que es el webinar, como les mencionaba, denominado para una vida libre de violencia en niñas, niños y adolescentes, ¿no? Este webinar tiene el objetivo, ¿no?, de sensibilizar a madres, padres de familia y a la población en general sobre la prevención de la violencia en nuestros niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Para promover un entorno seguro y protector. Entonces, para iniciar con los ponentes, ¿no? Le invito al suboficial segundo y abogado de la FEXB de Oruro, al señor Juan Carlos Escalera, que nos va a compartir un poco, ¿no?, del contexto jurídico, la ley 348 y qué tiene que ver, ¿no?, con la protección de nuestros niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, le damos la bienvenida. Bienvenido, señor Juan Carlos, le doy la palabra. Gracias, muy buenas noches a todos los presentes en sala virtual en este día no tan especial para compartir también algunos criterios de violencia que es importante también que toda persona, que toda la ciudadanía pueda conocer y así también bajar los índices altos de violencia que tenemos también en nuestro país. Bueno, he sido invitado, ¿no?, para participar y el tema
es el contexto, ¿no? normativo de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes en Bolivia. Bueno, haciendo una referencia acerca de la violencia contra los niños, niñas, incluye, ¿no? este tipo de violencias. Tanto podemos hablar de la violencia física, psicológica, sexual y también, ¿no? los diferentes tipos de violencia que están en el artículo 7 de la ley 348. Una normativa que ha sido de gran avance, se puede dar, ¿no? en nuestro país, conforme también tanto los tratados y convenios internacionales que nuestro país también se ha acogido en temas de disminución de casos de violencia en Bolivia, porque antes de la promulgación de la ley 348 no existía otra norma donde tal vez no penalizaba, ¿no? a las personas que cometían estos actos de violencia o agresión a los niños. Pero ya desde que entra en vigencia, ya desde el 9 de marzo del 2013, la ley 348, en su ámbito de aplicación, hace referencia que también protege tanto a mujeres, niños y en sí indica, ¿no? a la familia de todo acto de violencia. Y esta violencia también, como les decía, en los diferentes tipos de violencia, puede ser hasta incluso emocional, ¿no? Sí, puede ser también el abandono, la explotación de los menores de edad que puede ocurrir, puede ser perpetrada también por los mismos padres de familia, por los curadores, los familiares, las personas que estén a cargo de estos niños y niñas. Incluye todo tipo, ¿no? de maltrato infantil. También la violencia tiene graves consecuencias para la salud y el bienestar de las niñas y niños. También se ve estos tipos de violencia en comunidades, en las ciudades, donde tiene alcance también la policía. Tal vez en un 100% no podemos llegar a todas las provincias, ¿no? del departamento de Oruro, ¿no? En realidad, donde yo especialmente cumplo funciones en la FELCB Oruro, tal vez no tenemos presencia, ¿no? en todas las provincias, pero en la mayoría y en las grandes provincias, ¿no? de Oruro, como es Caracollo, Chayapata, Huanuni, Zabaya, ¿no? tenemos presencia como la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Pero también, ¿no? atendemos si se dan casos en lugares alejados y nuestro personal también avanza, ¿no? con las limitaciones también que tenemos, pero sí cumplimos, ¿no? en tratar de atender todos los casos que también ingresan mediante las defensorías o el SLIM, que eso sí tenemos en cada municipio, ¿no? de todos los departamentos de Bolivia y de Oruro, ¿no? Gracias a Dios ya cada municipio tiene ahí su equipo también de la Defensoría, ¿no? Para también apoyar el trabajo que realiza la FELCB cuando atendemos casos de violencia. Ahora, como les decía, ¿no? En la ley 348, también, ¿no? En el artículo 32 habla sobre las medidas de protección específicamente a los niños. Más ampliamente se ha tocado en la ley 1173, ¿no? Donde ya hablan ahí medidas de protección tanto a los niños y a las mujeres, ¿no? Para atender cuando se da tal vez a un caso de violencia hacia un menor de edad, pues inmediatamente también la policía activa, ¿no? Estas medidas de protección que la misma norma dice, ¿no? Que tenemos que hacer un seguimiento de 72 horas cuando se da un caso de violencia hacia los niños. Asimismo, tenemos que informar y en su caso, si el caso también amerita y es de urgencia, el mismo funcionario policial puede también determinar y realizar un informe al Ministerio Público que está emitiendo algunas medidas de protección al menor. Porque analizando ya el contexto, cómo se da la violencia en Bolivia, ya entrando tal vez a lo práctico, lo que realiza la policía y por la experiencia que tengo yo también en la FELCB, que estoy trabajando ya alrededor de 4 años y medio en diferentes puestos, se puede decir, o cumpliendo diferentes funciones como investigador, ¿no? De alguna de las divisiones que tiene también la FELCB y el Departamento también de Inteligencia Policial. Entonces, podemos ver también conforme las estadísticas, ¿no? que tenemos en la FELCB,
que lamentablemente mensualmente tenemos 2 hasta 3 casos, ¿no? De abuso o violación a niños, niñas y adolescentes. También algunos casos, por lo menos unos 3 o 4, de violencia familiar, donde las víctimas son también menores de edad. Y en las estadísticas también lo lamentable es que estos casos de abuso sexual o violación a niños y niñas suceden, ¿no? En el hogar, donde se supone que deberían estar más seguros, ¿no? Uno puede pensar y decir que el hogar, ¿no? De la familia, la casa es el lugar más seguro, tal vez en la calle o estando tal vez en otros lugares, no sé, en la escuela o mercados, tal vez es más seguro, pero los casos que se dan de abuso sexual y violación suceden más que todo en el hogar, ¿no? Tanto por el círculo familiar del menor o también puede ser hasta el padre o el padrastro, ¿no? Muchas veces también en este contexto de violencia en Bolivia tenemos que ver también, ¿no? Cuáles son las causas, ¿no? Una de las causas también es porque hay matrimonios, ¿no? Separados y lamentablemente la mamá tiene que salir a trabajar y le deja, ¿no? Muchas veces a los menores de edad solos en casa o a cargo tal vez de un vecino o de un amigo o de algún tío, tía o algún familiar. Y es ahí donde suceden mayormente estos abusos y violaciones a los niños, ¿no? Y como les decía en el artículo 36, también específicamente en la ley 348, habla sobre la protección que da esta norma, ¿no? Que en principio, si el agresor vive, ¿no? En el domicilio, le indica, ¿no? Que puede desocupar, ¿no? Asimismo, si el menor también ha sido tal vez sacado, ¿no? Del seno familiar o echado del hogar, también asimismo se les restituye, ¿no? Al hogar y también se le da al agresor, ¿no? Algunas prohibiciones, ¿no? De tal vez acercarse a la víctima, tal vez tener encuentros, tal vez si él está no queriendo hostigar con llamadas telefónicas o está también en la escuela o está rondando el mismo hogar, también restringe, ¿no? Y asimismo, como les decía hace un momento, la policía también tiene que hacer ese seguimiento, ¿no? De las medidas de protección y en caso de incumplimiento, que también se da estas medidas de protección, la misma normativa indica que se tiene que realizar un informe, ¿no? Y este informe es remitido al juez que conoce la causa, el cual señala una audiencia y el agresor también puede ser detenido, ¿no? En un centro penitenciario hasta 4 días, ¿no? Por haber incumplido las medidas de protección también que se le ha notificado en el momento de la apertura del caso. Ahora, en la ley 348 también, ¿no? Está instituido, ¿no? El delito de violación, ¿no? De infante, niño, niña, adolescente en el artículo 308 bis, ¿no? Específicamente donde ya, ¿no? Ahí tenemos como víctima a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ahí también tiene un presidio, ¿no? De 20 hasta 25 años de cárcel. Bueno, también cuando muchas veces vienen a denunciar a lo que es a la policía, ¿no? Tu mamá o algún familiar o alguna persona que conoce que algún niño, niña, adolescente ha sido víctima de una agresión sexual. Lamentablemente nosotros como policía no tenemos tal vez el personal especializado en psicología para tomar las entrevistas o hacer el abordaje inmediato, ¿no? Al menor, porque muchas veces tal vez el menor puede venir en shock o tal vez está sufriendo algún tipo de trauma y, y no puede, ¿no? Tal vez denunciar inmediatamente y nosotros llamamos a lo que es la Defensoría de la Niñez para que sus profesionales, ¿no? En psicología vengan y ellos realicen en primera instancia la intervención y la entrevista psicológica, que es algo muy importante para nosotros como funcionarios públicos, para analizar y realizar también la apertura del caso, y realizar los informes, algunos actuados investigativos y las tareas investigativas que también están en el artículo 53, ¿no? De la ley 348, que es la norma también, ¿no? Donde ha creado, ¿no? La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, esta norma, porque
Antes solamente tal vez se manejaba como faltas contravenciones, ¿no? Lo que existía la Brigada de Protección a la Familia, pero una vez que se ha puesto en vigencia lo que ya es la ley 348, ya, ¿no? Ha creado lo que es la FELCB y ya se ha tipificado como delitos, ¿no? Las agresiones, ¿no? Está en la ley también instituida lo que es la violencia familiar y doméstica, ¿no? Que en ahí también en su tipología menciona, ¿no? Cuando se agrede física, psicológicamente o sexualmente, ¿no? A una persona tiene el presidio, ¿no? De 2 a 4 años. Oye, ahí también hace mención que cuando una persona, ¿no? Sufre estos actos de violencia, tienen que ser denunciados, ¿no? No solamente por la víctima, sino cualquier persona que conoce. Así también en la normativa está señalada, ¿no? Si alguna persona también ha sufrido algún tipo de agresión sexual, ¿no? Tal vez cuando tenía 5 o 6 años y tal vez no tenía la facultad, tal vez ese momento de denunciar, pero cuando tiene ya 15, 16, 18 años, lo puede hacer, ¿no? Denunciar y el caso también se apertura y se investiga, porque muchas personas también piensan, ¿no? Si tal vez he sido víctima de alguna agresión sexual cuando tenía 6, 7 años y ahora que tengo 18 o 19 años, puedo denunciar, ¿no? Ya ha pasado bastante tiempo y tienen esa duda, pero sí, ¿no? Nosotros hemos atendido algunos casos que se ha dado hace 5 hasta 10 años, ¿no? Entonces, como Policía Boliviana, nosotros siempre estamos abiertos también a recibir esas denuncias. Sabemos que también hay diferentes críticas también por la población, ¿no? El modo como atiende también la policía, algunos casos también cuando van a denunciar, ¿no? Hay algunos testimonios de algunas personas que indican que son maltratados o tal vez no son oídas, pero pues, también estamos en eso, ¿no? En capacitar a nuestro personal en diferentes áreas también y para que ellos también puedan brindar, ¿no? Ese apoyo, esa empatía, atender con calidez, ¿no? A todas las personas que vienen a denunciar, pero siempre, ¿no? Existen algunos funcionarios que hacen quedar mal a la policía, pero nosotros también siempre pedimos también el apoyo, ¿no? Como tal vez institución a diferentes ONGs, muchas veces vemos que tal vez el tema de prevención lo enfocan solamente a las partes víctimas, ¿no? También sería interesante que la policía también puedan capacitar con diplomados, porque la norma dice, ¿no? Tienen que ser especialistas en la atención de violencia, ¿no? Conforme la ley 340, eso manda, ¿no? La policía también ha tratado, ¿no? De hacer algunos cursos y demás para tener el personal también especializado y poder atender todas las denuncias que la población viene a sentar día a día a la FELCB. Bueno, tal vez esa ha sido mi intervención, tal vez alguna duda, pregunta, ¿no? Para hacer tal vez más dinámico también esta charla. Yo sé que hay unas personas que tal vez tienen alguna duda y tal vez también podamos responder, no todos, ¿no? Aquí también podamos tal vez algunos criterios unificar y también ver algunas incógnitas que tenemos conforme las funciones también y los casos que atiende la FELCB. Muchas gracias, señor Juan Carlos, por la exposición y por la información compartida, ¿no? Desde la FELCB. Tenemos una pregunta, ¿no? ¿Cuántos casos se reportan en casos de violencia a niños, niñas y adolescentes esta gestión 2025? ¿Y cuáles son los tipos de violencia que se presentan en su mayoría? Bueno, como indicaba hace un momento, ¿no? Lamentablemente digo, ¿no? Porque las víctimas son niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y duele, ¿no? Al ver estos tipos de casos. Yo mismo cuando era investigador y atendía este tipo de casos, entonces a uno impacta, ¿no? Porque todos tenemos, ¿no? Nuestros hijos, tal vez, nuestros sobrinos, nuestros hermanitos, y ver, ¿no? Cómo una persona sufre de violencia impacta, ¿no? Y lamentablemente digo que por lo menos en este año ya debemos tener unos 15 casos, ¿no? No tengo la cifra exacta, como le digo, pero en mi experiencia como investigador y del departamento jurídico, como indicaba, cada mes 2 a 3 casos atendemos, ¿no? Donde son víctimas, niños, niñas, adolescentes, ¿no? Los delitos que más atendemos
son el abuso sexual, que está también tipificado en la ley 348, y también los casos de violación a niño, niña y adolescente, y el abuso sexual, ¿no? También que sufren. Y mínimamente también algunos casos hay ¿no? de violencia familiar, ¿no? Donde la agresión física se da a los niños, niños y adolescentes también. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, ¿no? Donde nos dice, ¿ser cómplices de un abuso sexual es un delito? Sí, ¿no? El Código Penal, ¿no? Y habla ahí de encubridores, y hay alguna persona, ¿no? Que tal vez ayuda a que se perpetre tal vez algún delito, o trata de ocultar algunos indicios o evidencias en un lugar donde se ha cometido tal vez un abuso sexual o una violación. Está también penado y tipificado ese tipo de participación. Y si una persona también muchas veces, ¿no? La menor llega a la FELCB tal vez por una tía, ¿no? O tal vez un familiar, o muchas veces una profesora, ¿no? Donde indica que el padrastro habría sido el agresor, y le habría contado a la mamá. Pero muchas veces las madres también, no sé, por tener el nexo con su pareja, no le creen, ¿no? A la menor o a la niña, y no quieren sentar la denuncia, ¿no? Pero cuando ya se conoce eso y se apertura el caso, también la madre tiene una responsabilidad penal por no haber denunciado en su momento el hecho de agresión sexual. Muchas gracias por las respuestas. Son preguntas que nos están, ¿no? llegando a nuestras redes sociales. Le comparto otra pregunta donde nos indica, ¿usted qué factores cree que contribuyen a la vulnerabilidad de las niñas en relación a la violencia? Bueno, como indicaba un momento, ¿no? Tal vez uno de los factores es de las familias, tal vez donde no tenga la ausencia, ¿no? Del papá, familias separadas, ¿no? Donde lamentablemente los progenitores han decidido, ¿no? Separarse. Y muchas veces también el progenitor no cumple, ¿no? Con lo que es la asistencia familiar, de proveer económicamente el sustento, ¿no? De los niños, niñas y adolescentes. Y la madre también tiene que salir a trabajar, y como les decía, le dejan, ¿no? En el hogar solo, ¿no? A los niños, niñas y adolescentes. Y en ahí es, ¿no? Donde tal vez un tío, un vecino, según las estadísticas, como indicaba, los hechos de abuso sexual, de violación, se cometen en los hogares, ¿no? En los domicilios, en las casas donde están los menores de edad viviendo. Y como digo, a veces un tío, ¿no? Puede ser el padrastro, el abuelo, el vecino que está, ¿no? Viviendo en la misma casa, son los mismos agresores. Es un factor también, ¿no? De inseguridad también que se genera, ¿no? En los hechos de agresión sexual. Otro también vemos que es cuando hay bastante consumo de bebidas alcohólicas. Generalmente nosotros también tenemos muchos de estos casos en los martes de Chaya, ¿no? Ahí van familias a visitar a los hogares, consumen bebidas alcohólicas, y mientras están consumiendo, ¿no? Bebidas alcohólicas, los menores están descansando tal vez en otra habitación, y es ahí donde aprovechan, ¿no? Algún invitado, algún familiar, y, ¿no? Sin que se den cuenta tal vez los progenitores, porque están en un estado alcohólico alto, va, ¿no? Al cuarto, a la habitación donde están descansando los menores, y comete también lo que es la agresión sexual. Entonces, el consumo de bebidas alcohólicas, donde invitan a familiares a su casa a compartir, eso también es un factor altísimo de riesgo, y donde se dan también estos hechos, y nosotros también lo atendemos. Ujú. Muchas gracias. Agradecemos al señor Juan Carlos Escalera, ¿no? Suboficial segundo de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en Oruro. Agradecemos por su información, ¿no? Importante, en especial a esta población vulnerable que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y hasta otro momento. Gracias.
Bueno, también agradecer a todas las personas que están participando a través de nuestro live, a nuestra página de Porque ellas y ellos cuentan, ¿no? Continuamos con lo que es nuestro webinar. Presentamos a nuestra ponente, la licenciada Rosario Mari Chuquimia Marca. Contarles un poquito, ¿no? Sobre su perfil profesional. Comentarles que anteriormente tiene experiencia en atención a mujeres en situación de violencia intrafamiliar en el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, CIDEM. También fue responsable del programa y proyectos de prevención de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Desempeñó como consultora en proyectos de prevención de violencia y actualmente se encuentra como psicóloga psicoterapéutica en el Centro Terapéutico Integral de Sartazin Cuyaquita de la Fundación Levántate Mujer en la ciudad de La Paz. Un gusto tenerte, Charito. Te cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenas noches tengan todos ustedes. Yo feliz y contenta de poder compartir esta noche en este evento tan importante que nos llama a todos y todas para poder generar acciones de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. No sé si me escucharon. ¿Puedo compartir mi presentación? Exacto, ya lo tengo. Muy bien, entonces, si podemos ver la presentación. Muchas gracias, Nancy. Como me presentaste, yo actualmente soy la psicóloga psicoterapeuta del Centro Terapéutico Integral Sarta Cuyaquita. La siguiente, por favor. Este centro es dependiente de la Fundación Levántate Mujer, una obra de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Y bueno, nosotros como centro respondemos al programa de respuesta integral de la trata de personas, ¿no? Esto en la ciudad de La Paz. El siguiente, por favor. Como institución, contamos con tres valores muy importantes que son la acogida, la misericordia y la justicia, valores que, bueno, nos ayudan a desempeñar nuestro trabajo. El siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno. Nuestro centro terapéutico tiene también una historia de haber sido un refugio para víctimas de trata de personas, niños, niñas y adolescentes, víctimas de lo que es la violencia sexual comercial, ¿no? Actualmente nuestro centro terapéutico trabaja en lo que es la terapia psicológica para las víctimas, la orientación y el patrocinio legal para las víctimas de forma gratuita y también el seguimiento social. Adelante, por favor. Qué interesante me ha parecido esto que decía el suboficial que nos ha antecedido, que es importante que todos y todas asumamos un rol corresponsable para el tema de la atención y la prevención. Todos y todas deberíamos estar obligados a generar acciones de prevención. Entonces, si me pueden ayudar, por favor, con la presentación, o puedo cargarla yo directamente. Perdón. Entonces les presento el equipo de Sartazin Cuyaquita, que es nuestro equipo con el que trabajamos. Desde Sartazin Cuyaquita a nosotras nos parece importante la corresponsabilidad en las acciones de prevención y atención de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, ¿no? En ese sentido es importante que los aparatos del sistema de denuncia, el sistema judicial, el sistema de salud, el sistema educativo, las instituciones que trabajamos, pues todos unamos esfuerzos para poder trabajar en la prevención de la violencia. ¿Ya? Entonces, perdón. Si pueden avanzar la diapositiva o yo la tengo que avanzar, no puedo manejarla. A ver. Ya. A ver. ¿Está ahí? ¿Está? ¿Se ¿Está ve? ahí? ¿Se ve? Sí, Justo ¿se ve? no la veo. Ah, ya. Entonces, bien. Ah, Vamos a la siguiente.
Entonces, como les decía, qué importante, y eventos como estos nos permiten la corresponsabilidad, es decir, que todos podamos tomar una acción para poder enfrentar esta problemática de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. ¿Ya? ¿Qué entendemos por violencia o maltrato infantil? A ver, creo que no está correcto. Ahora se ve otra filmina. Ay, no. No. La Está ahí. siguiente, si por favor me pueden ayudar, la siguiente filmina. No del avance. ¿Se nota el cambio? ¿No? Ya, tal vez así. Sí, creo que sí, mejor. Así Bien. mejor. Sí. Entonces, ¿cómo entendemos la violencia contra niños, niñas y adolescentes? Por su situación de vulnerabilidad, hay dos tipos de maltrato contra las niñas, niños y adolescentes. Podemos identificar aquí que hay dos categorías. Por acción, es decir, cuando yo hago algo para lastimar físicamente un niño, niña o adolescente, que puede ser golpes, patadas, puñetes, todo lo que lastima el cuerpo. La otra forma de violencia por acción psicológica es cuando yo emito insultos, gritos, cuando tengo miradas que, bueno, le asustan al niño o niña adolescente. Y por acción cuando existen situaciones de abuso o violencia sexual. Pero también dentro de lo que es el maltrato contra niños, niñas, adolescentes está la violencia por omisión. Es decir, cuando yo como papá, como mamá, como cuidador principal de un niño o niña, no genero acciones de cuidado físico, no le llevo al médico, no le llevo al dentista, cuando está enfermo no lo curo, no lo cuido, no veo sus necesidades físicas, ¿no? La alimentación, la vestimenta, etcétera. Entonces, cuando no hago algo para cubrir las necesidades principales de este niño o niña adolescente. La omisión psicológica tiene que ver cuando yo como mamá, papá, no establezco límites claros para los niños, las reglas y las normas de convivencia, pero tampoco le doy afecto. No le digo que lo quiero, no le digo palabras positivas, más al contrario, siempre le estoy cuestionando, siempre le estoy criticando. La omisión psicológica es una forma de violencia también. Otra forma de violencia es la negligencia o el abandono. A veces nos concentramos como papás o mamás a estar buscando lo económico y nos olvidamos de pasar un tiempo con los niños, niñas o adolescentes, o a veces como que suplimos estas situaciones con el celular, ¿no? Le doy su celular y ya que no moleste, hay una negligencia porque no estoy cuidando que este niño, esta niña esté psicológicamente con reglas, límites, normas, horarios, etcétera. La omisión económica que tiene que ver con la asistencia familiar, muchas veces las familias cuando deciden separarse y el no emitir una asistencia familiar genera que este niño, niña, adolescente pues tenga necesidades económicas no cubiertas y que no le permiten en su desarrollo pleno. La siguiente, por favor. Este tipo de violencias desde la experiencia hemos visto que son ejercidas por padres, a veces por ambos progenitores, es decir, padres y madres, a veces también madres, ¿no? Y esto va a generar siempre un daño a nivel psicológico, es decir, si yo ejerzo una violencia física o ejerzo una negligencia en el cuidado del niño, va a tener un impacto en su salud mental y en su salud psicológica, pero también a nivel físico y sexual. Entonces, es importante abordar estos temas porque no debemos naturalizar la violencia. Otro componente muy fuerte que a veces es importante cuestionarlo también es en el espacio educativo, ¿no? Nos está costando romper con los mitos y creencias que nos hacen creer que la educación tiene que llegar a partir
de la violencia, ¿no? Y también un factor de riesgo que hemos visto es que no vemos a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Es más, cuando se nos dice que hay derechos para los niños y niñas, decimos, desde que hay los derechos, los niños y niñas no están cumpliendo con sus responsabilidades. Sin embargo, ellos son sujetos de derecho y nosotros los adultos somos responsables para que ellos puedan ejercer sus derechos y uno de ellos es el estar y vivir libre de violencia. El siguiente, por favor. Como centro terapéutico, nosotros atendemos tipos de violencia sexual, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, nosotros recibimos casos de instancias como son las defensorías de la niñez y adolescencia, como son la Fiscalía o el Ministerio Público, y bueno, los tipos de delitos que nosotros atendemos son la violación, el estupro, abuso sexual, la corrupción de niño, niña, adolescente, trata de personas, pornografía y violencia sexual comercial. La siguiente, por favor. Entonces, todos estos delitos que están tipificados en las leyes y que son delitos, para entenderlo, pues tenemos que un poco ver lo que es el abuso sexual, ¿no? Y el abuso sexual se ha definido como aquellas prácticas en las que una persona mayor por 5 años o más implica a niñas, niños o adolescentes en actividades sexuales, uno, no comprendidas, dos, no deseadas y tres, no consentidas. Entonces, esto nos tiene que quedar claro. No comprendidas por el tema de la edad. La ley establece que el niño, niña, adolescente no puede estar implicado en actividades sexuales. No comprendidas, la mayoría de niños de 12 años para abajo no comprenden estas situaciones. Y no deseadas porque los niños, niñas y adolescentes, al estar en etapa de crecimiento, no tienen no pueden consentir este tipo de situaciones. ¿Ya? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Un minutito. Perdón, mil disculpas. Entonces, podemos ver el abuso sexual sin contacto físico, que tiene que ver con aquellas peticiones verbales, como por ejemplo, ver los genitales de los niños, niñas o adolescentes, mostrarles los genitales o involucrarlos en conversaciones sexuales, ¿no? Aquí también las redes sociales, pues existe mucho abuso sexual sin contacto físico en la que los agresores solicitan a niños, niñas y adolescentes fotografías, videos de sus partes íntimas. Entonces, esta es una forma de abuso sexual que muchas veces minimizamos o pensamos que como no ha habido un toqueteo, una frotación, una penetración, pues no se considera como violencia, pero es una forma de abuso sexual. La siguiente, por favor. También está mostrar pornografía, sostener relaciones sexuales delante de niños, niñas, adolescentes, mostrar gestos sexuales, espiarlos mientras estos se visten, se cambian y solicitar videos, ¿no? Entonces, qué importante es también entender que los niños a partir de los 6, 7 años tienen que tener el apropiamiento de su cuerpo, el cuidado de su cuerpo y también entender que estas son formas que pueden ser de abuso sexual. La siguiente, por favor. También está el abuso sexual con contacto físico, que puede partir a partir de toqueteos, manoseos, caricias, frotaciones. Estas inicialmente pueden generar una incomodidad en el niño o niña adolescente
estas situaciones pues van como que progresando, a veces empieza con una caricia, luego con un manoseo, luego con una frotación constante, luego esto puede volver en situaciones de masturbación en los genitales de los niños y niñas. Y bueno, hay una dinámica que también se genera a partir de esto, ¿no? Entonces, esto puede ir escalando hasta volverse una penetración oral, anal o vaginal que ya se constituye en el delito de violación. La siguiente, por favor. Por otra parte, otras formas de violencia sexual con contacto físico es pedir al niño que toque, el niño que toque los genitales del adulto para generarle culpa. Y muchas veces cuando se da la revelación, el adulto dice, pero yo no te toqué, tú me tocaste. Entonces esa puede ser una situación que va a generar una sensación de culpa en el niño o niña. Bueno, a la siguiente, por favor. Entonces, para que se dé, cuando hay este tipo de abusos sexuales, que son delitos y hemos visto en la anterior filmina, hay una dinámica que se llama el secreto. Los agresores sexuales seducen y engañan a los niños con frases como, yo te quiero mucho y contigo voy a tener un juego muy especial, ¿no? A veces suelen dar regalos, suelen dar el celular, suelen decirle qué película o qué novela quieres ver, pero vamos a tener un secreto en el que solamente tú y yo vamos a conocerlo, ¿no? Entonces, los niños caen en esta dinámica que puede empezar con un toqueo, una frotación y luego puede constituirse en la violación, ¿no? Entonces, esto va escalando, por eso es muy importante entender que cuando un niño no cuenta estas situaciones, porque generalmente les dicen, este es un secreto, no se lo cuentes a nadie, ¿no? Y cuando el niño o la niña quiere contar, pues le dice, si no, si lo cuentas, nadie te va a creer. Además, yo no te toqué, tú me tocaste. Además, yo no te pedí ver estos videos, tú me los pediste, ¿no? Entonces, el adulto empieza a engañar al niño, empieza a manipularlo, a generarle culpa, a generarle temor, nadie te va a creer, o si le cuentas a alguien, yo voy a lastimar a la otra persona. Entonces, ya lo que empezó con un secreto se vuelve en un chantaje y se vuelve en una amenaza. La siguiente, por favor. Entonces, en la dinámica se utiliza mucho el término del juego, ¿no? Este es un juego que solo tenemos tú y yo, o tú eres tan especial que yo solamente juego esto contigo. Y bueno, aquí lo que veíamos, ¿no? Se vuelve un chantaje, se vuelve una amenaza, pero también hay una amenaza. Si tú lo cuentas, voy a hacer daño a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu hermana, le voy a hacer lo mismo o eh, voy a lastimar a tu familia o tu familia no te va a creer, ¿no? Entonces hay una serie de amenazas que suele perpetuar estas situaciones. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos niños cuando están atravesando estas situaciones? Puede haber un cambio brusco en su comportamiento, ¿no? Es decir, si era tranquilo, se vuelve agresivo, si era muy alegre, se torna triste, ¿no? Deja de interesarle muchas cosas que antes eran de mucho interés para él. Puede haber daño o maltrato en el pene o en la vulva, ¿no? Pueden ser zonas que están enrojecidas, zonas que de repente se empieza a frotar mucho el niño o la niña, se va tocando. Cuando tiene dificultad para sentarse o para caminar también, porque a veces el dolor físico de una penetración en un niño genera que él pues tenga mucho dolor a nivel físico. La siguiente, por favor. También pasa, la siguiente. También pasa que estos niños tienen mucho temor de quedarse solos, tienen mucho temor de quedarse con alguien en específico y esa ya es una señal. Cuando nos dicen, no, por favor, no vayamos a la casa del tío, del primo, porque lastimosamente, como decía el expositor anterior, se da mucho en espacios familiares, ¿no? También tienen comportamientos, el siguiente, por favor. Allá. Tienen, perdón, en el anterior, tienen comportamientos inadecuados a su edad.
Es decir, niños de 12, 11, 10 años que te dicen que quieren tener un novio, que tienen un novio, o a veces quieren, desean, digamos, mirar o ver pornografía porque se les ha estimulado mucho ese ámbito, entonces tienen un comportamiento inadecuado para su edad. Puede existir un olor o un flujo en la parte vaginal o en la parte anal, entonces hay que estar atentos, ¿no? A veces al lavar la ropa podemos darnos cuenta que hay sangre en el calzoncito, entonces eso no es normal en un niño, en un adolescente varón, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que estar atentos también a eso, ¿no? Tienen miedo también a estar solos en ciertos lugares de la casa porque a veces son lugares donde se da estas situaciones de abuso. La siguiente, por favor. Tienen un miedo extremo, tienen un miedo muy constante, extremo, y uno dice, pero yo no sé por qué ha pasado, qué tiene, todo el tiempo está de miedo, está llorando, ¿no? Y algo que también debemos entender es que no solo las niñas, mujeres, sufren este tipo de situaciones. Muchos niños, hombres, están atravesando estas situaciones, pero no lo cuentan, no lo dicen. ¿Por qué? Porque ahí también existe estas presiones que el agresor suele establecer en ellos, ¿no? Algunos niños o adolescentes se realizan cortes en el cuerpo, ¿no? Y que a veces nosotros decimos, ¿qué tipo de moda es esta? Pero ellos están expresando un dolor o una situación que no están pudiendo hablar y lo hacen a partir de los cortes. Cuando ya son más grandes y son adolescentes, entran a la adolescencia, muchas veces la situación del abuso sexual genera que consuman a temprana edad alcohol o drogas, ¿no? Entonces a veces puede haber también este otro indicador en algunos adolescentes que han pasado mucho tiempo estando con esta situación, incluso hay intentos de suicidio, hay prácticas o ideaciones suicidas, o a veces nos dicen prefiero morir, me quiero morir, entonces hay que estar atentos también a estos diálogos que nos dicen los adolescentes. Y en la adolescencia se pueden dar algunos signos de ansiedad o depresión que son ya consecuencias más graves de este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a este panorama? Aquí yo pensando en los papás y las mamás, he pensado en algunos consejos prácticos que podemos hacer, ¿no? Para prevenir la violencia, pero también para prevenir la violencia sexual. Qué importante es en este tiempo explicar a nuestros hijos, a nuestras familias, nuestra forma familiar. No todas las familias están constituidas por papá, mamá, hijitos y nuestras mascotas. Hay formas familiares diferentes, ¿no? Y qué importante es decirles, nuestra forma familiar es esta. Vivimos mamá, hijitos, o papá, hijitos, o abuelos, nietos. Somos una familia. Muchos niños y adolescentes creen que no tienen una familia porque los adultos no les explicamos que ser de una familia diferente no es malo, es una familia diferente, pero es una familia también, ¿no? Qué importante es que las familias establezcan normas familiares, reglas familiares y la importancia de su cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, una regla familiar debería ser que el consumo de bebidas alcohólicas no se hace en casa. Si se va a consumir alcohol en casa, se resguarda a los niños, ¿no? Debemos establecer normas de cuidado también. Entre las normas podemos establecer que cualquier situación que me incomode por parte de otra persona debe ser avisada al papá, a la mamá o a la persona de su confianza. Qué importante que es entender que como mamá o papá, nuestros niños, niñas y adolescentes están pasando por edades diferentes. A veces solemos cometer el error de compararlos. ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no eres como tu hermano mayor? ¿Por qué no haces las cosas como él? Las comparaciones generan una rivalidad entre los niños y niñas y a veces se pelean entre ellos, pero también pasa porque nosotros no entendemos que cada uno tiene una edad particular y cada uno va a tener necesidades muy diferentes a la de otro y debe tener también responsabilidades diferentes por el tema de la edad.
Entonces, entendamos con paciencia qué edad están atravesando, qué periodo evolutivo están pasando. También es importante aprender a escuchar y acompañar a los niños, niñas y adolescentes por todos estos cambios que su cuerpo va a ir atravesando, que tienen en sus colegios, con sus amigos. Qué importante es conocer, saber quién es su amigo, su amiga, su mejor amigo, su materia favorita, etcétera, porque eso tiene que ver con la comunicación. A veces los adultos pensamos que la comunicación es todo lo que yo le digo. Vas a limpiar, vas a recoger, vas a hacer tu tarea, pero cuando se trata de escuchar, a los adultos nos cuesta, porque lastimosamente las redes sociales a los adultos también nos captan. Y a veces estamos con nuestro celular y cómo te ha ido, pero seguimos viendo el internet, entonces no hay una escucha activa, no hay una comunicación. Y eso es algo muy importante que debemos establecer con los niños, niñas y adolescentes. Qué importante es también que si el niño, niña, adolescente, si comete faltas, equivocaciones, travesuras, el adulto sí tiene la obligación de corregir, pero no puedo realizarlo a partir de prácticas violentas. Debo ser creativo en las formas de corregir y de sancionar algunas situaciones que de repente no están yendo bien, ¿no? Pero no utilizar la violencia porque no está permitida. Hay un marco legal de protección que dice que los papás sí podemos corregir, pero no mediante la violencia. Otro tema importante es que los derechos van junto a las responsabilidades, ¿no? ¿Y quién debe establecer eso? Debe ser el papá, debe ser la mamá o debe ser la cuidadora. La siguiente, por favor. Qué importante es también que como papá y mamá pueda reconocer lo bueno de mis niños con halagos. Siempre estamos criticando, ¿por qué eres flojo? ¿Por qué no haces? ¿Por qué cuando podría decir, lo has hecho muy bien, has hecho tu tarea, felicidades, qué inteligente, qué capo, lo puedes hacer mejor? Eso estimula y motiva a poder seguir realizando las tareas o las actividades. Qué importante es que como papá y mamá yo pueda establecer las rutinas, es decir, la gestión del uso del tiempo de los niños, niñas y adolescentes. Y estas rutinas deben incluir las actividades escolares, las tareas del hogar, que no solamente son para las niñas mujeres, sino también para los niños varones, las responsabilidades acordes a su edad, ¿no? También establecer como premios tiempos de recreación. No todo tiene que ser tarea, obligación, responsabilidad, sino también la recreación. El juego es importante en la vida de los niños y niñas y la comunicación. Qué importante es gestionar el tiempo. Somos responsables de decir a qué hora qué, ¿no? A qué hora se come, a qué hora se duerme, a qué hora se sale, a qué hora se hace la tarea. Hay que establecer estos tiempos, ¿no? Y también no se olviden, papás y mamás, nosotros enseñamos a partir del ejemplo, no solamente de lo oral. Los niños aprenden por imitación. Entonces, si yo le digo que se lave los dientes, pero yo no me los lavo, ¿de qué estamos hablando? Debemos generar una coherencia también. La siguiente, por favor. Es importante explicarles sobre la educación integral para la sexualidad en cada periodo evolutivo. Explicarles que nadie debe mirar, tocar sus genitales y que ellos tampoco pueden hacerlo, ¿no? Nuestra función es también generar un nivel de confianza con los niños y esto lo vamos a generar a partir del buen trato, a partir de la escucha, a partir de la comunicación, ¿ya? Qué importante es explicar el concepto de privado a los niños, niñas desde que son pequeños. Hay partes de tu cuerpo que son privados, hay partes de tu vida que son privadas. Entonces, eso también debemos reforzar. La siguiente, por favor. Debemos enseñar a los niños la gestión de emociones. Enojarse es muy importante y aprender a decir que no. Algo muy importante que vemos en el tema del centro es el tema de las redes sociales. Hay que controlar
qué juega, con quién juega. De repente hay que tener mayor control porque esto sí se ha vuelto en un factor de riesgo, sobre todo para el tema de la pornografía, para la exposición a la pornografía. La siguiente, por favor. Qué importante es entender que niños, niñas y adolescentes no son responsables del abuso. Si pasara en alguna situación que un niño le cuenta a un adulto, qué importante es creerles, qué importante es decirles sí te creo, ¿no? Y conectar a la instancia de denuncia que es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿no? Y ante la revelación, qué importante es guardar la calma. A veces como papás o mamás o maestros o maestras, cuando nos enteramos y reaccionamos de una mala forma, gritamos, amenazamos, ¿no? Generamos una situación de incomodidad y a veces el niño se retracta porque se asusta y dice, "Ah, o sea, he generado un problema, entonces no lo voy a contar". Entonces, qué importante es decirle, yo sí te creo, gracias por haberme contado y voy a buscar la mejor forma de proteger. Esa es una forma de darle una calma al niño y no generarle esta sensación de culpa. La siguiente, por favor. Ante la revelación es importante estar calmado, tranquilo, no juzgar, ¿no? Ya lo hemos dicho eso, y buscar ayuda profesional, pero sobre todo, y algo muy importante, debemos denunciar a las defensorías de la niñez o adolescencia. A veces pensamos como adultos, está mintiendo, que sea la investigación que descubra eso, pero no juzguemos y no generemos una situación de culpa en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, a veces también podemos buscar una orientación, cómo puedo enfrentar esta situación en nuestro centro también, ¿no? Entonces, también voy a hacer propaganda. La siguiente, por favor. Recordemos siempre que niños, niñas y adolescentes no son culpables de ninguna forma de violencia sexual. Debemos apoyarlos, escucharlos y protegerlos. En cuanto a los factores de riesgo, qué importante es, si vivimos en violencia, pues buscar ayuda, porque cuando un niño vive en un entorno de violencia intrafamiliar, no le va a contar eso a su mamá ni a su papá. Y quizás va a generar efectos y consecuencias psicológicas que cuando sea adulto lo contará o tal vez nunca lo cuente. Entonces, qué importante es que en nuestras familias no exista violencia, no exista negligencia ni abandono. Ojo, el consumo de bebidas alcohólicas es un detonante para las situaciones de violencia, pero lastimosamente genera espacios de riesgo para los niños y niñas. Entonces hay que tener mayor cuidado con ese tema y también el control de las redes sociales. La siguiente, por favor. Qué importante es generar factores de protección, factores protectores. ¿A partir de qué? Del buen trato, de una educación sin violencia, corregir sin violencia, de generar lazos de confianza, estar presentes en las diferentes etapas de nuestros hijos y nuestras hijas y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de situaciones de consumo. No es bueno que los niños estén al medio viendo porque están aprendiendo también y generar familias protectoras. Entonces, he querido correr, no he querido hacerlo muy largo, espero no haberme pasado mucho con el tiempo. Y bueno, nosotros manejamos esta frase que nos gusta mucho, que una persona vale más que un mundo. Entonces, espero haber podido explicarles este tema que a nosotros también, para nosotros también es muy importante. Gracias. ¿No? Muchas gracias, Charito, por la explicación, ¿no? Es una información importante, ¿no? Que los padres debemos tener y tomar muy en cuenta, ¿no? Una información clara y precisa y cómo identificar, ¿no? Los factores de riesgo, ¿no? En nuestras niñas, niños y adolescentes y también, ¿no? Ver los signos y síntomas, ¿no? Que ellos van presentando. ¿No? Entonces, muchas gracias. Tenemos algunas preguntitas, ¿no? Que tenemos inquietudes, ¿no? De nuestras seguidoras, de nuestra página, de las redes sociales, donde nos indica Marina Urdidinea, nos indica a partir de qué edad se les puede hablar sobre estos temas, porque el tema de la sexualidad es un tabú para muchos jóvenes. Ujú.
Qué importante es desde que son niños, ¿no? Hasta los 8, 10 años, yo debo explicarle a mi niño, a mi niña, cuáles son todas las partes de su cuerpo, incluidos los genitales. ¿Cuál es su función? Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Hasta los 10, 12 años, la función es que por ahí hacemos pipí, hacemos pis, ¿no? Eso es una forma de educación sexual. En cada periodo evolutivo debemos ir explicándoles qué pasa con su cuerpo. A los 10, 11, 12 años les iremos explicando lo que es la menstruación a las niñas y hablaremos con los niños sobre las primeras erecciones que va a experimentar su pene, ¿no? Las primeras eyaculaciones que va a tener en algunos momentos, ¿no? A medida que pase el tiempo es importante explicarle, ¿no? Qué importantes son estas partes del cuerpo, para qué sirven, para cuál es su función, ¿no? A los 10, 12 años les diremos, pues bueno, tu cuerpo se está preparando para que de aquí a 10, 15 años o cuando tú lo decidas, puedas reproducirte, ser mamá o ser papá. A los 14 años tenemos que hablar sobre estos cambios también a nivel psicológico, porque va a empezar la atracción por otra persona, ¿no? Qué importante es decirles que la ley establece que no se puede tener relaciones sexuales consentidas siendo menores de edad, porque también va a llegar la curiosidad. En esta etapa va a llegar mucho el tema de la curiosidad por las relaciones sexuales. Y lastimosamente, las redes sociales generan un amplio panorama sobre eso, pero distorsionado, ¿no? Qué importante es explicarles a los adolescentes que esta pornografía que estamos viendo en el Internet no es tan real y que vulnera los derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que no se deben realizar. Entonces, qué importante es acompañar ese proceso desde edades tempranas, ¿no? Eso. Muchas gracias, Charito. Esperemos haber aclarado la duda, ¿no? De nuestra madre de familia, ¿no? Que está pendiente de nuestras redes sociales. Muchas gracias por tu ponencia y nuevamente agradecidas por ser parte de este webinar. Muchas gracias a ustedes y bueno, me despido. Gracias. Bueno, continuando con nuestro webinar, tenemos la exposición de nuestro ponente 3, Jimmy Tellería Guayas. Comentarles un poquito, ¿no? De su perfil profesional, antropólogo con experiencia en investigación cualitativa, metodología participativa, producción de materiales de información, educación, comunicación, ¿no? Advocacy participativo y entretenimiento. Elaboración de planes y programas de cultura de paz y cultura de cuidado en la prevención de violencia machista. Actualmente director de CISTAC Masculinidades y coordinador de la Red Latinoamericana de Masculinidades, MELA. Bienvenido, Jimmy. Te cedo la palabra. Gracias, muy buenas noches a toda la audiencia. Un agradecimiento a las organizadoras de este webinar. Me ha tocado ser la última ponencia y el tema que voy a abordar es el tema de la construcción de la identidad de género, la masculinidad y la violencia. Y por ende, acercada obviamente al tema de la infancia. Entonces yo quisiera rápidamente conversar con el público sobre la importancia de reconocer que las personas, nosotros, nosotras, somos producto de un aprendizaje social, cultural, que ha determinado y ha motivado el tipo de hombre o el tipo de mujer que somos actualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien todos y cada una de las personas que está en esta sala y en el mundo nace con un sexo, con un cuerpo biológico, es a partir de ese nacimiento que se va a dar un proceso que se conoce como socialización, es decir, un aprendizaje de un género, una adscripción, una construcción identitaria que va a determinar la identidad, es decir, el ser. Entonces, en la vida, yo sí nazco con un cuerpo, ciertamente, pero a lo largo de mi vida voy aprendiendo mi identidad y la voy reproduciendo. ¿Qué quiero decir con esto?
aprendo a ser hombre, aprendemos a ser mujer. Y eso inevitablemente es producto de la socialización social y cultural histórica que cada uno, cada una de nosotros, nosotras, ha tenido en su vida. ¿Dónde lo aprendemos? Como habrán visto ustedes, varias de las exposiciones han hecho referencia a la familia como un primer espacio de seguridad, como un espacio de comprensión, como un espacio de provisión, de garantía de derechos, etcétera. Pero también la familia es un espacio de aprendizaje. Es ese primer espacio donde los niños y las niñas aprenden lo que corresponde al género, lo que corresponde al ser hombre o al ser mujer. ¿Y de dónde o cómo lo aprenden? Pues mirando. Estos niños y niñas van a mirar inevitablemente cómo los y las adultas de esa familia se relacionan, cómo los y las adultas de esa familia desarrollan roles determinados, cómo los y las adultas de esa familia construyen su mundo de valores. E inevitablemente también el cómo manejan la ira, la frustración, cómo manejan la tristeza, la depresión. Y eso van a empezar a aprender. Es decir, es en la familia, como primer modelo, que van a empezar a aprender lo que miran. Entonces, ¿qué es lo que van a mirar? Lamentablemente, en nuestra sociedad y la sociedad latinoamericana, yo diría global actualmente, lo que se está aprendiendo como modelo es una relación asimétrica entre hombres y mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que están aprendiendo que ser hombre implica un conjunto de roles, valores, atributos y función privilegiada por encima de las mujeres. Inevitablemente empiezan a ejercer violencias hacia las mujeres, pero también aprenden a ejercer violencia sobre otros hombres. ¿Y sobre cuáles hombres se empieza a ejercer? Pues sobre aquellos que son diferentes a un modelo. ¿Y a cuál modelo me refiero? Pues al modelo machista tradicional. Entonces, este primer espacio de aprendizaje de estos elementos de relacionamiento que pongo en la mesa, cruzan también con cosas tan simples como juegos y juguetes. ¿Qué juegos reciben los niños? ¿Qué juegos reciben las niñas? ¿A qué juegan las niñas? ¿A qué juegan los niños? Y si ustedes se dan cuenta, lamentablemente hoy todavía sigue habiendo un sexismo en ese aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía marcamos una diferencia entre los juguetes y los juegos que los niños tienen de los juegos y juguetes que las niñas tienen. Todavía les seguimos regalando a los niños pistolas, todavía les seguimos regalando a los niños herramientas. Y a las niñas les estamos todavía regalando muñecas y ollas. Y ustedes me dirán, pero ya no es tanto así. Pero si ustedes van por ferias navideñas o por ferias que están vinculadas al Día del Niño, etcétera, van a ver que todavía los juguetes están fuertemente marcados por ese tipo de relación, por ese tipo de valoración. E inevitablemente estos juegos, juguetes que los niños y niñas van a desarrollar, también van a ir configurando roles tradicionales. A las niñas se les da muñecas y a las niñas se les da ollas, porque hay como un entrenamiento para lo doméstico y el cuidado, para la casa, para la atención de hijos e hijas. Y a los niños se les da herramientas, camiones, juguetes, pistolas, armas. Y si entramos en el tiempo tecnológico hoy en día, si bien no le damos ya el juguete, le damos un celular, ¿a qué juegan en ese celular los niños y las niñas? ¿Cuáles son los juegos o las aplicaciones que están cargadas en ese celular? Y se van a fijar que lamentablemente la mayoría de esos juegos están cargados de violencia. Otro elemento importante de aprendizaje es lo que la escuela hace en la transferencia de los diferentes modelos educativos que van configurando. Es inevitable reconocer que la escuela se vuelve en un espacio de socialización muy fuerte, pero a veces tan imperceptibles y tan cotidianos que no nos damos cuenta de cómo se están soportando, sosteniendo, reafirmando las diferencias entre hombres y mujeres. Me sorprendió mucho, por ejemplo, este año todavía escuchar que en los parvularios o cursos iniciales en la escuela se les estaba marcando los tipos de uniformes para niños y para niñas. Todavía se sigue marcando la diferencia del color.
Todavía se sigue marcando colores para las niñas más suaves, si no el rosado, pero son colores para niñas, como comillas, colores femeninos, y para los niños, colores más duros, más fuertes, más sobrios, colores masculinos. O inclusive el uso de la faldita o el uso del pantaloncito como marca de diferencia de género. Si vemos que en la escuela se está empezando así, se darán cuenta que los contenidos que vamos a transmitir en los procesos educativos también estarán cargados de una diferencia de género. Los medios de comunicación también son otro espacio de aprendizaje del género. A través de los medios de comunicación aprendemos y reproducimos y reafirmamos el ser hombre o ser mujer de una manera u otra diferente y asimétrica. Es interesante ver cómo, por ejemplo, los medios de comunicación vean simplemente cualquier programa de la noche, qué tipo de hombre muestran y qué tipo de mujer muestran. Esos son los mensajes que están recibiendo nuestros niños y niñas. Digo nuestros, no porque sean nuestros en el sentido de propiedad, sino esos niños y niñas que están ahí en el mundo y que están inevitablemente viendo modelos de hombres y modelos de mujeres con estéticas diferentes, por ejemplo. A los hombres los ven vestidos con terno, con corbata, por ejemplo. Lo vemos en nuestros noticieros, pero también en estos programas de competencia o en estos programas de amenidad de la noche, vemos mujeres vestidas de una manera sensual, sugestiva, y por ende se están posicionando imaginarios de ese tipo de estética para hombres y para mujeres. Y esto lo vemos en los medios de comunicación tradicionales. Lamentablemente, no sé lo que nuestros hijos, hijas, los niños, niñas están viendo cuando les damos el celular para librarnos de ellos o para pasar el rato. Y estos niños y niñas entran a un universo, el Facebook, el Instagram y otras redes sociales a las que van accediendo y que van recibiendo un conjunto de mensajes de lo que es ser hombre y ser mujer bajo modelos tradicionales. Bueno, si este es un proceso de aprendizaje donde los niños y niñas se van configurando y van aprendiendo a ser hombres y mujeres, la instalación de la violencia, lamentablemente, es algo casi naturalizado. Debemos reconocer que nuestras sociedades son altamente violentas. No es porque naturalmente sean violentas, sino porque social y culturalmente mantenemos y promovemos el ejercicio de violencia como el mecanismo más fácil para la resolución de los conflictos. Y es esto lo que les enseñamos a los niños y niñas. Lamentablemente, si tu hijo o tu hija llega a la casa llorando y te dice, en el caso de un niño, por ejemplo, mi amiguito me ha pegado, ¿cuántas veces escuchamos como respuesta del padre e incluso de la madre, ¿por qué vos no le has dado de respuesta a un golpe también? O sea, porque tú no lo has pegado. La resolución del conflicto a través de la violencia. Pero este mensaje hoy, por increíble que parezca, ya no solo se lo damos a los niños, varones, sino también se los damos a las niñas, mujeres, y les decimos que resuelvan el conflicto a través de la violencia. Entonces, si instalamos la violencia como una práctica cotidiana, como algo naturalizado, no nos debe extrañar que a medida que estos niños se construyen, se configuran en adolescentes, sus resoluciones de conflicto van a cruzar por el uso de las diversas violencias. La primera presentación ya nos hablaba que en el marco de la Ley 348 se identifican un conjunto amplio de formas de violencia. No solo la violencia es el golpe, no solo la violencia es el moretón, hay violencias que cruzan por la palabra, violencias que cruzan por el pensamiento y otras formas más. Y todas estas violencias se van instalando en nuestro aprendizaje de niños y niñas, como hombres, como mujeres, y que por supuesto se reproducirán posteriormente en nuestra vida cotidiana. Vivimos en una sociedad hipersexualizada, donde el sexo es tan cotidiano, tan banal, tan simple en su acceso, que ciertamente la valoración que se va a tener del cuerpo, la valoración que se va a tener del autorrespeto, etcétera, van a estar condicionados al mundo en el que estos niños y niñas se están introduciendo y en el cual están aprendiendo a fluir. La sexualidad, y como bien Rosario lo decía hace un rato, no es un tema tabú para los niños. El problema es que es un tema tabú para los adultos. Somos los adultos los que no hablamos de esto porque tenemos un aprendizaje nefasto
pésimo de nuestra sexualidad. Lo hemos aprendido en la vida cotidiana bajo el eslogan de matando se aprende. ¿Eso qué quiere decir? Que inevitablemente no sabemos cómo hablar con nuestros hijos e hijas sobre estos temas porque nunca nadie nos enseñó a nosotros como adultos. Por ende, ¿dónde aprenden hoy todavía los niños y niñas? ¿En la escuela, con el currículum educativo que tenemos, o a través de los medios de comunicación, o en los grupos de pares? Es por eso que tenemos una sexualidad como se está generando hoy en día, donde no hay responsabilidad, donde no hay la decisión y no hay el respeto. Y tristemente, los índices de embarazo adolescente, en el caso de Bolivia, por ejemplo, pero Latinoamérica en general, son altísimos. Y por ende, la sexualidad también es un campo que no se está trabajando ni se está aprendiendo en ninguno de los espacios de socialización. Pues bien, si ese es el panorama en el que nos movemos, ¿cómo enfrentamos el trabajo con estos temas? Nosotros en Sistac Masculinidades, que es una ONG boliviana que trabaja el tema de masculinidades más de 30 años en Bolivia y la región latinoamericana, hemos ido desarrollando varios modelos de trabajo. Debo reconocer que hemos enfatizado durante muchos años el trabajo con los adultos y con los jóvenes. También con los adolescentes, pero no con tanto énfasis, creyendo que era importante modificar los aprendizajes de género, los aprendizajes machistas, que era importante transformar las formas de relacionamiento de hombres y mujeres bajo los parámetros de la igualdad, el respeto, la democracia, la empatía, etcétera, como valores centrales. Y es en ese marco que después de haber desarrollado varios modelos educativos dirigidos a adolescentes, jóvenes y adultos, nos damos cuenta y nos percatamos de que estábamos llegando muy tarde a la vida de estos. ¿Por qué? Porque muchos de estos hombres ya habían aprendido a practicar y a reproducir el machismo bajo formas casi especializadas. Y entonces, cambiar esas formas de ser no son tan simples ni tan sencillas como imaginábamos. En ese sentido, inevitablemente, teníamos que llegar a la niñez. Y es por eso que desarrollamos un modelo de trabajo con niños y niñas para trabajar dos valores centrales. Uno, la cultura de los cuidados. Pensar que la cultura de los cuidados implica inevitablemente dimensiones como aprender a cuidarme a mí mismo, que cruzan por el respeto, por ejemplo, de mi cuerpo, el respeto de mi identidad, la construcción de mi proyecto o plan personal de vida, pero también reconocer que no podemos construir una sociedad de cuidado si no valoramos el cuidado en relación del cuidado que hacemos entre todos y todas. Es decir, no solo cuidarme yo, sino también a cuidar al otro, a la otra persona, ¿no? En mi relación, en mi aprendizaje, desde el sentido de la valoración y reconocimiento de la otra edad. Entonces, el co-cuidado se constituye también en un elemento central para este modelo. Pero está claro que no podemos solo cuidarnos y cuidarme, sino cuido también la casa grande que tengo. ¿Y qué es la casa grande? El medio ambiente. Y por ende, inevitablemente hemos necesitado también posicionar en la agenda el cuidado del medio ambiente, el ecocuidado. Esta casa, que es el planeta Tierra, es la única casa que tenemos. Y si se dan cuenta, la estamos destruyendo sistemáticamente. Y entonces, ¿cuándo hay que instalar el valor de los cuidados en el tema ambiental? Desde la niñez. Finalmente, el valor social y público del cuidado, porque si no lo reconocemos como un valor colectivo, pero también cultural, no lo vamos a sostener en el tiempo. Es decir, no es suficiente que el día de hoy, digamos, yo cuide y mañana me olvide de cuidar. El cuidado sostiene la vida y por ende es una práctica permanente y continua. Segunda dimensión de trabajo, la cultura para vivir en paz. Si reconocemos que vivimos en una sociedad altamente violenta, había que trabajar con los niños la instalación de la paz como un valor. Y no más bien hablar de la no violencia. Lo que pasa es que tendemos a hablar de la violencia desde lo más negativo y entonces queremos educar a la población desde lo negativo, ¿no? Entonces vamos a luchar contra la violencia. Imagínense ese concepto. De por sí es como complicado para que le digas a un niño vamos a pegar a la violencia, más o menos, ¿cierto? Entonces necesitábamos generar un lenguaje positivo para ellos que tenga que ver con un valor. ¿Y cuál es el valor?
el valor central es la paz. Y cuando no hay paz, inevitablemente estamos en un desvalor que es la violencia. Entonces, la cultura para vivir en paz se instala ciertamente desde elementos como el respeto, como el reconocimiento de la otredad, como el decir y ser respetado en lo que yo digo y respetar lo que el otro o la otra dicen, ¿cierto? Y por supuesto, el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad. Vivimos, por suerte, en un planeta plural y diverso. Qué triste sería que todos seamos idénticos. Pero aquí el principio de la igualdad está basado bajo la lógica de los derechos y oportunidades iguales para todos, todas, en cualquier momento de nuestra vida y en este caso para niños y niñas. Pero también reconociendo que cada uno por sí mismo es diverso y plural, es único e irrepetible. Entonces, bajo estas dos lógicas de pensar la cultura del cuidado y la cultura para vivir en paz, es que desarrollamos un modelo dirigido a los niños que se llama jugar. Y en este modelo a jugar, y es algo interesante, en ningún minuto hablamos del machismo, en ningún minuto hablamos de género, por ejemplo, porque con niños de 4 a 9 años lo que hay que instalar son valores de vida. Les voy a invitar a que veamos rápidamente, Nancy, el videíto. Es un video muy cortito de resumen que hemos hecho de lo que es el modelo para luego explicarles cómo trabajamos el tema. Bien, el modelo a jugar es un modelo, como les decía, que aborda dos grandes temas para agua: la cultura del cuidado y la cultura para vivir en paz. Y con niños de 4 a 9 años, porque trabajamos en parvulario y los primeros 2 o 3 años de educación primaria, hacemos un ejercicio de formación con parvularias y con educadores y educadoras de primaria para el manejo de este modelo y principalmente un trabajo con la comunidad educativa, es decir, también con papás y mamás o tutores o tutoras de los niños y niñas, para que estos puedan conocer el trabajo y haya coherencia de relación. Solo para darles un ejemplo, si en el modelo a jugar hablamos sobre la temática del ecocuidado y hablamos con él a través del monstruo de la basura. Hay un monstruo de la basura que tira basura por todo lado y lo que se tiene que hacer es reflexionar qué implica esa basura para nuestras vidas y nuestras existencias. Y los niños todos acaban chillando contra el monstruo de la basura y tienen un posicionamiento y desarrollan una acción de limpieza en la unidad educativa. Llegan a la casa y si en la casa lo que ven es que el papá o la mamá tiran la basura como sea, no va a haber una coherencia en la relación. Entonces también papá, mamá, familia, tutores necesitan ser reflexionados sobre estos temas para que haya coherencia en la relación y pueda haber una relación sostenida en el manejo, por ejemplo, de este tema, la basura. Y lo mismo con el tema de la emoción, de la afectividad, de la comunicación, del decir cómo estoy. Porque si el niño llega a la casa y llora y le decimos no seas maricón, que es la fase tradicional que utilizamos, ciertamente
¿De qué va a servir que en la escuela le hablemos sobre estos temas? ¿Cierto? Entonces, lo que necesitamos es un trabajo con la comunidad educativa. Este es un modelo dirigido a la comunidad educativa, es decir, el espacio educativo formal, las familias y, por supuesto, niños y niñas de 4 a 9 años. Este es un modelo que se ha utilizado a través del Consorcio Boliviano Cuerpo Ciudadanía, la Red Boliviana de Trabajo de Masculinidades. Lo estamos usando en otros países también como experiencias piloto y nos ha permitido algo que es muy importante. Primero, instalar valores en estos niños, que valores posteriores, cuando ya sean un poco más grandes, podemos irlos traduciendo, por ejemplo, en la lógica de género igualitario. Es decir, reconocer que esta igualdad que queremos construir entre hombres y mujeres es una igualdad que cruza por el respeto, por la democracia, por la valoración de la otra edad y, por supuesto, por la posibilidad de una comunicación asertiva y empática. Estos valores que se traducirán posteriormente en prácticas cotidianas para los niños y niñas, en este caso ya adolescentes y posteriormente adultos, nos lleva a pensar algo inevitable. El cambio de las relaciones machistas, patriarcales, es un cambio generacional. No se da mágicamente, no se da con un cursito de 2 horas, no se da con unas charlas esporádicas, sino con el sostenimiento permanente de esta agenda. Por ende, les invito a que puedan ir haciendo esta reflexión en sus espacios pertinentes y hacer la identificación de qué costos personales tiene el machismo para nuestras vidas y cómo podríamos cambiar y qué queremos cambiar. El cambio empieza por uno, pero nuestra intervención social está en la medida en que este cambio que vamos a desarrollar a nivel personal lo proyectemos en otros y otras, empezando por la familia y el colectivo social. Muchas gracias, Nancy, y más bien dejo abierto el espacio a preguntas. Muchas gracias, Jimmy, por la información muy interesante y tenemos las siguientes preguntas, ¿no? De nuestras redes sociales. ¿Cómo romper con el sexismo en la construcción de la identidad de las niñas y niños? Básicamente el sexismo como aprendizaje tiene que ver con roles diferenciados, ¿no? Y la valoración diferenciada, es decir, cosas para hombres, cosas para mujeres y que no valen lo mismo. Cuando un hombre hace cosas de mujer, puede ser cuestionado, interpelado o en otro lado, o por el otro lado, mejor dicho, sobrevalorado, ¿no? Es decir, un hombre que cocina puede ser visto, ay, ¿qué le pasa a este, no? Que no tiene quien se lo cocine, por ejemplo, desvaloración. O por el contrario, wow, qué maravilla, qué hombre maravilloso que cocina, sobrevaloración. En realidad, el desmontaje del sexismo cruza por una valoración igualitaria de los roles, es decir, que ningún rol vale más que el otro y que si uno u una lo hacen, porque hombres y mujeres tenemos dos manitos y somos hábiles y capaces de hacerlo, no se marque diferencia de valoración. ¿Desde dónde tiene que empezar esto? Desde la casa. Porque si en la casa ese niño o esa niña lo que miran es el rol tradicional de la mamá cocinando, trabajando, lavando, rompiéndose el lomo en las labores de tareas de cuidado, y el papá que llega y lo único que hace es quedarse frente al televisor y ver su partido de fútbol o el fin de semana salir fuera de la casa, es casi estar nunca, ¿cierto? Y solamente cumplir el rol proveedor y pensar que ser buen papá es el que pone plata en la mesa, ciertamente estamos reproduciendo y manteniendo este sexismo. Por ende, hay que construir lo que nosotros hemos llamado la corresponsabilidad, que es justamente compartir de manera corresponsable los roles que deberíamos tener en los espacios públicos y domésticos como hombres y como mujeres. Y ese es el modelo que los hijos e hijas deberían ver, ¿no? Y que en muchos casos se está dando, pero no de maneras muy evidentes. Todavía hay un camino muy largo para poder posicionar esta corresponsabilidad. Muchas gracias. Agradecer a nuestros seguidores, ¿no? Que también nos están viendo desde Perú y Chile. Hay una última pregunta. ¿Cómo podemos promover las nuevas masculinidades en los niños y niñas y adolescentes para que desarrollen los valores de la empatía, respeto y cuidado? Bien, gracias. Estos valores que acabas de mencionar y que son los que nosotros proponemos no son nuevos.
para las relaciones humanas. Digo, históricamente estuvieron ahí, históricamente fueron parte de nuestra vida y nuestro relacionamiento. Lamentablemente lo que pasa es que se fueron perdiendo o perdieron valor porque hubieron sistemas de dominio como el modelo patriarcal, machismo, los modelos que se impusieron a nivel de formatos económicos, etcétera. Es decir, no es nada nuevo. Yo no creo que tengamos que hablar de nuevas masculinidades, sino más bien yo te plantearía el concepto de masculinidades plurales, diversas, emergentes, porque hubieron hombres que participaron activamente en la crianza de sus hijos, pero que no fueron reconocidos ni identificados, más bien castigados. Hoy lo estamos promoviendo como una forma positiva para poder desarrollar nuestro ejercicio paterno, pero que no es nuevo, hubieron, hay, habrán, pero lo que necesitamos es configurar que se debe valorar este mundo de valores que decía como un elemento central. En otras palabras, creo yo que es muy importante posicionar imaginarios de una masculinidad democrática, una masculinidad igualitaria, respetuosa, y para ello necesitamos que tanto los procesos educativos, las estrategias comunicacionales, espacios como este sean más masivos, más continuos, más sostenidos, para empezar a plantearnos, oye, no es nuevo, pero sí lo podemos hacer de una mejor forma. Muchas gracias, Jimmy, por responder a las preguntas de nuestros seguidores. Gracias por la ponencia. Estamos ya a punto de cesar y estamos en hora límite. Muchas gracias, Jimmy. Gracias a ustedes. Bueno, para continuar tenemos una breve sistematización y conclusiones. Le damos la palabra a Heidi. Muy bien. Heidi, tienes la palabra para poder cerrar lo que es el webinario. Muy bien, muchas gracias. Frente a todo lo que han compartido, creo que las palabras y la sistematización queda un poco corta, pero vamos a intentar. Primeramente, en la presentación del doctor Juan Carlos Escalante de la FERCB, es importante mirar y lo que resalta, ¿no? La gravedad de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y nos presentó una cifra de 3, 4 casos, especialmente de abuso y de violencia por mes, ¿no? Que hay en Bolivia. Esto implica y llamaba mucho a la reflexión y que luego también Rosario lo complementa y lo vuelve a resaltar, es este espacio y la necesidad también de resaltar y fortalecer todo este ámbito de protección familiar, ¿no? Sintiendo la importancia de la familia que tiene un rol fundamental de protección y porque es la primera protección, la primera protectora de la seguridad que deberían tener los niños. Algo importante también que resalta y creo que debemos resaltar es también el hecho de que Bolivia cuenta con una ley 348, que es una ley tanto que habla del tema de protección, prevención y también es una ley que manifestaba de penalización de los casos de violencia, ¿no? Y también lo que nos hacía es este llamado a una acción conjunta de toda la sociedad, donde la protección no solamente debería estar y la prevención no solamente debería ser de organizaciones o agentes de gobierno, sino la prevención debería ser de toda la sociedad movilizada y atenta a todas estas acciones. Resalto mucho lo que hablaba y manifestaba en relación a la importancia de la formación cuando hablamos del tema de prevención, de la formación de del personal de la policía para tener un personal más capacitado que responda a estas necesidades. Creo que es muy importante lo que nos compartía, no solamente es lo que tenemos, sino también lo que tenemos que avanzar y pensar en el desarrollo de estas capacidades para responder de manera más eficiente a la situación de violencia y que también nos manifestaba que no solamente hay que mirarlo por el número, sino por lo que cada una de estas situaciones implica para las niñas y los niños, ¿no? Que luego también nos decía Rosario, ¿no es cierto? Todos los efectos que implica
las situaciones de violencia, especialmente de abusos y violaciones por las que pasan los niños, ¿no? Y nuevamente Rosario nos resalta la importancia de crear un espacio protector, siendo la familia la primera, estar en primera línea en relación a la protección de los niños, porque es también el espacio donde se está ejerciendo y donde también se está vulnerando los derechos y se está ejerciendo esta violencia, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que estas acciones, estas prevenciones, y si hay violencia en la familia, en el hogar o alrededor de los niños y niñas, hay un impacto mucho más en el desarrollo del niño y por ende en la sociedad y en todo esto, ¿no? Y nos llama mucho, Rosario nos habla en qué respuestas y desafíos debe partir de la familia, ¿no? Uno de los aspectos que nos decía es romper los patrones de violencia en términos de la educación, que luego Jimmy también lo resalta, ¿no? O sea, de estos patrones de violencia por el tema que Jimmy resalta en términos de este tema de los patrones de género, de ser hombre y de ser mujer, que están llevando también a todo el tema de poder sobre los niños que se va generando, ¿no? Por lo tanto, las acciones preventivas deben ser generadas desde la familia, ¿no? Desde esta apertura, y creo que acá Jimmy también lo resalta, es que no solamente es decir a la familia lo debes hacer, sino cómo hacemos procesos también de formar y de deconstruir también estos aspectos de ser hombre y de ser mujer, pero importante que lo resalta tanto Rosario como Jimmy es que necesitamos hablar con los niños y creo que es una de las cosas es romper este patrón del no comunicar a los niños y no ser claros y hablar sobre temas especialmente en términos de sexualidad. Y otro espacio, pienso que genera también es cómo generamos espacios de confianza de los niños para que estos puedan no solamente hablar de las situaciones que viven, sino también podamos generar estos espacios para que los niños se puedan manifestar, puedan consultar y que la información clara pueda salir más del ámbito familiar que de las redes sociales o de los amigos que se pueden distorsionar, ¿no? Eh, Algo que Jimmy nos ha resaltado es que debemos reconocer el carácter socialmente construido de género, ¿no? De lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, que esto se está replicando y es el momento también que nos llama a cómo podemos romper estos patrones y generar, ¿no es cierto? Eh, Acciones positivas y de protección a los niños, ¿no? Y esto implica una necesidad de promover una educación que fomente la igualdad, el respeto y la resolución pacífica de los conflictos. Y algo que resalto mucho es este modelo que habla Jimmy del modelo de jugar, especialmente para los niños, que está basado en los valores y en esta metodología que ellos hablan, que están reforzando en lo que es en la construcción de paz, ¿no es cierto? Y lo que es también crear los espacios seguros. Por tanto, creo que debemos considerar que la familia, la escuela son espacios de aprendizaje y en este caso que estamos en este webinario, que es la familia, debemos empezar a sentir que nuestro espacio es un espacio de aprendizaje. Por lo tanto, nos convertimos evidentemente en aquellos que debemos empezar a transformar, a dar nuevas maneras de relacionarnos con los niños y por tanto nos debe abrir como padres, madres y sociedad y quienes estamos comprometidos con la temática en ser los primeros actores de este aprendizaje y de cambiar. Por lo tanto, los tres nos han invitado a revisar y reforzar lo que es la familia, ¿no? Y todo lo que se está desenvolviendo dentro de la familia. Por lo tanto, creo que nos marcan desafíos y nos marcan mucho la responsabilidad que tiene la familia y la corresponsabilidad que tenemos como sociedad y tal vez como organizaciones que estamos comprometidas con esta temática. Agradezco a los expositores por haber sido tan claros, tan precisos y nos han marcado muchos desafíos y por este webinario en el cual nos encontramos. Gracias. Muchas gracias, Heidi, por las palabras.
Para cerrar el webinar, agradecemos a nuestros seguidores de nuestras redes sociales que están en nuestra página, que nos han seguido durante el live en nuestra página porque ellas y ellos cuentan. También agradecer a la provincia de Bolivia, Chile, a las hermanas de la Congregación del Buen Pastor, por parte del equipo organizador del programa Niña, Niña y Adolescente de la Congregación del Buen Pastor. Muy buenas noches.